Es la talla en madera de un Cristo que prácticamente el 80% de la talla está quemada. Ujú. Eso hace también de que la pieza perdure en el tiempo, ¿no? Una vez que la madera y el carbón están enterradas, al no tener contacto con el oxígeno, eso no se pudre. Eso también hizo de que la pieza perdurara en el tiempo. Y es un Cristo donde se visualiza la cabeza, el torso y los pies. El Cristo no tiene los brazos. Ujú. Aparentemente estos brazos estaban incrustados, digamos, en la pieza. Bueno, vos que sos especialista en este tema, ¿podés saber en qué madera fue tallada? Yo no, la pieza todavía tiene tierra encima. Ajá. Y la parte que está carbonizada no se visualiza, digamos, las características de a qué madera pertenece la talla, así que ese dato yo no lo tengo todavía, Marcelo. Ajá, perfecto. Bueno, así que, ¿cuándo se encontró, cuándo pasó esto y en qué lugar específicamente? Muy cerca ahí de las reducciones jesuíticas, ¿no? Y eso pasó hace una semana y media atrás aproximadamente, y a 1,5 cuadras del ingreso a la penal, Ajá, por la calle Jorge Newbery. claro. Bueno, ya anteriormente, Edgar, también fuiste protagonista de haber encontrado ahí en inmediaciones, ¿no?, unas urnas funerarias, ¿es así? Sí, encontré un fragmento de cerámica y actué de la misma manera, digamos. Yo soy partícipe de que esto es un lugar donde hay una cantidad de material arqueológica y que uno tiene que andar con muchísimo cuidado y precaución, mirando, chusmeando, y por cualquier cosa que uno encuentre tiene que dar aviso, digamos, para que las personas encargadas de esto cuiden el patrimonio de acá, de la localidad de Candelaria. Claro. Bueno, vaya a saber cuánto más hay enterrado todavía, ¿no? Y sí, esto prácticamente, toda esta zona fue parte de lo que fue la antigua Candelaria, ¿no? La capital de los 30 pueblos. Y bueno, la comunidad moderna, aparte de ella, está asentada superpuesta a lo que fue aquella Candelaria. Claro. Bueno, ¿tenés noción en qué época se podría haber tallado esta figura de este Cristo aproximadamente? ¿De qué año dataría? Y ya en el día de ayer y anteayer también, el historiador Esteban Snoot dio algunos indicios de que podría ser una talla del 1730 aproximadamente, donde hay un inventario de lo que existía en el pueblo de Candelaria, y en una de sus líneas dice que dentro de la iglesia existían 3 tallas de Cristos en madera prácticamente de esas dimensiones. Ajá. Eso Pues, es un supuesto, ¿no? claro, Ahora sí, sí. tiene que pasar a la etapa de investigación. Bueno, así que en esa época era habitual, digamos, la talla en madera de figuras de este tipo, ya sea para las iglesias o también para las casas. Sí, totalmente. Primero y principal porque el ámbito donde se construye la ciudad de Candelaria, el pueblo de Candelaria, la madera es como una materia prima sumamente accesible. Y también todo lo que traían los padres jesuitas, esta estética barroca, prácticamente el barroco americano está construido en base de la imaginería religiosa en tallas en maderas policromadas. Es decir, se tallaba y luego se pintaban estas piezas, y era muy común que las familias guaraníes lo tuvieran en sus casas. Claro. Bueno, y ahora, ¿dónde se encuentra esta figura? ¿Sigue ahí en tu domicilio o no? No, esta pieza yo le entregué a la arqueóloga Alejandra Smith y ella lo acercó al municipio de Candelaria. Ajá.
Bueno, ¿y cuáles serían los pasos ahora? ¿Se estaría próximamente el primer paso de la restauración, digamos? El primer paso es la restauración de la pieza. Uh-huh. Que eso se haría en los laboratorios de San Ignacio, Uh-huh. que es donde está el restaurador de la provincia que trabaja con este tipo de material. Bueno, ¿y en qué consistiría una restauración, digamos? Y en primera instancia hay que limpiar esa pieza, hay que extraer la tierra que está sobre ella, y eso se hace de manera sumamente minuciosa una vez que la pieza haya perdido toda la humedad que todavía tiene encima. Uh-huh. Porque si no, uno corre el riesgo de levantar parte de la pieza carbonizada. Claro. Y luego lo que se hace, se trata de que no se despegue ninguna parte de la pieza, digamos. Es decir, más que volver, no se puede volver a construirla como era en su entonces, sino en tratar de cómo está, cuidarla en este tiempo, digamos. Edgar, es llamativo, ¿no?, cómo se ha conservado a través de prácticamente más de 2 siglos, ¿no?, esta pieza. Sí, la verdad que sí, Marcelo, pero hay ejemplos, por ejemplo, en Loreto, en la capilla del Monte del Calvario, donde tuve también la oportunidad de trabajar, los tirantes de la capilla, las columnas que están bajo tierra todavía existen, y lo que estuvo lo que supuestamente estuvo afuera ya no existe, digamos. La tierra hace que justamente la madera perdure. Ajá. Bueno, interesante. Bueno, ¿habías encontrado, digamos, en tu trayectoria en este tipo de trabajos, habías encontrado algo similar a esto? La verdad que no. Marcelo, es una pieza única. La verdad es una bellísima talla en madera de una proporción bastante interesante, de 76 centímetros aproximadamente, y no, nunca había encontrado algo similar. Primero y principal porque no va sucediendo casi desde la casualidad, ¿no? Uno sabe que uno está en un campo dinamitado porque por todos lados puede existir, pero no es que uno anda buscando, sino que aparecen. Ajá. Bueno, ¿qué pensás vos que habría que hacer, digamos, allí en inmediaciones a las reducciones jesuíticas? ¿Qué tipo de trabajo habría que hacer en esas calles? Vos, que sos un técnico en la materia, digamos, ¿habría que cortar las calles, hacer un trabajo profundo alrededor del penal la U17? ¿Qué habría que hacer para que no se pierda piezas de este tipo, no? Y yo creo que, en primer lugar, esto que estamos haciendo ahora vos y yo es fundamental, digamos. Ajá. Para que el vecino se entere y que la persona que viva acá en el barrio también esté alerta. Y me parece que ese es el primer paso, digamos. Que el vecino sepa de que está y transita por lugares que tienen un valor histórico para nosotros, que somos de acá de Candelaria principalmente. Ajá. Y de ahí para la provincia, para la Argentina, para el mundo entero, ¿no? Se sabe que estos pueblos hoy tienen 5 acá en la provincia, un valor de la UNESCO, ¿no? Claro. Es patrimonio de la humanidad. Bueno, para ir redondeando la charla, agradeciéndote infinitamente, porque es muy interesante todo lo que estás contando. Para la gente que por ahí no tenga un conocimiento, ¿cuáles eran las dimensiones en su mayor época de esplendor, las reducciones jesuíticas de aquí de Candelaria? ¿Cuál era el tamaño, la superficie? Y, por ejemplo, que la comunidad de Loreto y también la de Candelaria, estamos hablando de 25 hectáreas aproximadamente de actividad urbana. Uh-huh.
y después están las estancias, las chacras, es decir, es como hoy, digamos. También hay como un lugar donde se centraliza, digamos, toda la estructura urbana y después eso se va extendiendo. Entonces, era muy grande. Generalmente había entre 4.000 y 5.000 habitantes en cada reducciones. Y había caminos que unía Candelaria con Santa Ana con Loreto, Loreto con San Ignacio con Corpus Christi, y así sucesivamente. Es decir, era una actividad humana muy fluida y muy grande. Claro. Bueno, tener en cuenta, ¿no? Candelaria, la capital de los 30 pueblos jesuíticos, ¿no? Sí, totalmente. Imagínate eso también, ¿no? Hay que sumarle también eso, todas las actividades que de pueblos vecinos tenían que venir a tramitar acá, ¿no? Bueno, por último, quiero saber, Edgar, bueno, ¿qué sentiste ahí en tus entrañas? ¿Qué sentiste cuando te topaste con esa pieza arqueológica? Y siempre yo prácticamente digo lo mismo, hay como una sensación de admiración y hay una sensación de responsabilidad, digamos. Las dos cosas como que se mezclan. Y a medida que el historiador Esteban iba como ampliando la información, que es una persona sumamente conocedora del tema, se te pone realmente la piel de gallina. No, sin dudas, sin dudas, realmente estamos, yo en lo personal que me gusta la historia, ¿no? Que si bien no he nacido acá en Candelaria, pero me siento como de Candelaria, me emociona este hallazgo y me emociona ver esta figura aquí por Canal 4. Así que yo te agradecemos muchísimo, Edgar, por este testimonio muy valioso y ojalá que se pueda restaurar prontamente esta figura. Y bueno, después de restaurada esta figura, ¿qué pensás que podría pasar? ¿Volvería a Candelaria esta figura? La verdad desconozco, digamos, cómo va a ser ese tema, pero yo digo que tendría que estar acá con nosotros. Claro. Y bueno, eso es como una materia pendiente que tenemos toda la gente de Candelaria. ¿Dónde guardamos todas estos elementos patrimoniales que van apareciendo? Estamos necesitando con urgencia una institución que cuide de ella, ¿no? Que es un museo, un centro de interpretaciones.